En vivo, Radio Esperanza, manantial de música. El siguiente programa es una producción y presentación de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles de nueva cuenta. Te estamos dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra. Te damos muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y están aquí conmigo en cabina como todos los jueves mis hermanos Jesús y Francisco Romero y también nuestro hermano Lucio. Ellos ya están listos para tomar tus llamadas, para lo que gustes y mandes. Vamos a estar contigo, si el Señor lo permite, hasta las 7 de la tarde. Ok, para eso te voy a dar los números de teléfono aquí en cabina. Son los que tú ya conoces. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. Para que lo que gustes y mandes. Si quieres mandarnos un comentario, si quieres hacer cualquier petición, aquí vamos a estar contigo. También podemos estar en contacto por medio de correo electrónico. Nuestro correo electrónico es volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. Te lo repito, volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. También tenemos página de internet, si gustas visitarla, ahí estamos subiendo las prédicas anteriores, ahí las puedes descargar, ahí tenemos Biblia para escuchar, ahí tenemos recursos para evangelizar y varias cosas. Si gustas visitarla, es www.volviendoalapalabra.com. Te lo repito, www.volviendoalapalabra.com. También tenemos Facebook, podemos estar en contacto ahí en Facebook, ahí también subimos estas prédicas, las de los jueves, las de los domingos, ahí estamos subiéndolas. Nuestro Facebook es Volviendo a la Palabra. Volviendo a la Palabra en Facebook. También te voy a pasar mi celular para que nos mandes mensajes de texto o WhatsApp, ya sea hoy o cualquier día de la semana. Es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. Y esas son las vías de comunicación por si quieres comunicarte, si te interesa alguna de las prédicas pasadas, esta prédica, si te interesan folletos para evangelizar, tenemos un paquete de libritos para evangelizar, tenemos Biblia, si alguien no tiene Biblia y quiere tener, le mandamos una Biblia. Okay, la otra vez dijimos que estábamos regalando Biblias y alguien nos llamó y dijo, a mí mándeme unas 100. Le dije, no tenemos ni siquiera 100 en existencia. Entonces, es para, ¿sabes? Si quisiéramos que todo aquel que no tiene Biblia, que tuviera Biblia, y aquel que dice, yo quiero leerla, háblanos y te hacemos llegar una Biblia. ¿Ok? Todo esto es sin costo, ni un disco, ni un libro se cobra, todo va de gracia, así como lo hemos recibido, ¿ok? Aquí vamos a estar para servirte, 8375-5051 y 55. También, para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos los domingos a las 12 en el centro de San Nicolás, en el mero centro, ahí donde está el Palacio, casi en contraesquina, en el cruce de Juárez y Aldama. De hecho, la dirección es Juárez 127 Alto. Si tienes alguna duda, igual márcanos y aquí estamos para servirte. Y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. La semana pasada hablamos, si estuviste con nosotros, hablamos de la música en la iglesia. ¿Ok? Antes de eso hemos hablado este año de distintos temas. Hablamos de la Santa Cena. Hemos hablado de temas como el diezmo, como el ayuno, el día de reposo, el templo y varios temas más que tienen su cambio, no sé cómo llamarle, su punto de quiebre del Antiguo al Nuevo Testamento, que no son igual, que hubo un cambio. Decíamos, por ejemplo, la semana pasada, la adoración cambió del Antiguo al Nuevo Testamento. Hay un antiguo pacto, hay un nuevo pacto. La ley cambió. Hay una antigua ley y hay una nueva ley, la ley de Cristo, ¿ok? En el antiguo, Dios habitaba en un templo. Hoy no hay templos. Hoy el templo somos nosotros, los cristianos. En el antiguo se guardaba el sábado. Hoy ya no.
En el antiguo se pedía diezmo, hoy ya no. Esas cosas eran para los judíos. Y así hay varios temas que tienen su punto de quiebre. ¿Sabes? Con la venida de Cristo, con el sacrificio de Cristo, ahí cambió todo. Y nosotros, muchos estamos confundiendo. No somos judíos. Lo primero que teníamos que grabarnos los cristianos es: no somos judíos. No somos judíos. ¿Qué pasa con los judíos el día de hoy? Vamos a hablar un poquito de esto, pero para comenzar, ellos no son el pueblo de Dios hoy. Yo no sé si tú lo sabías o cómo los ves a ellos, pero el pueblo de Dios somos los cristianos. Hay, no sé si en una pequeña o gran parte del cristianismo, cierta admiración por los judíos de hoy. Algunos piensan que saben más que cualquier cristiano. Otros piensan que están más cerca de Dios. Y muchas ideas erradas. Yo conozco un pastor cristiano que su orgullo era: ¿sabes? Es que yo estudio la Biblia con un judío. ¿Y qué también la pueden interpretar si no reconocieron al Mesías? Si aún lo siguen esperando, ¿qué tan confiables pueden ser? ¿Qué tan confiables pueden ser si no tienen al Espíritu Santo? Otros dicen, de los judíos actuales, dicen: ¿cuál es su nombre? Es que ellos estuvieron más cerca de Jesús. Error. Ellos, los judíos que tú ves hoy en la actualidad, estuvieron tan cerca de Jesús como tú y yo, a 2000 años de distancia. Pero no sé qué pasa, que los ves ahí con su barba, con el gorrito, al lado de un candelero, con su capita, no sé cómo se llama su capa, y no sé, nos apantallan, ¿no? Pero ¿cómo entender esto de los judíos? ¿Sabes qué tenemos que hacer? Ir al Antiguo Testamento, un paseo. Vamos a hacer un breve repaso de toda la historia por la Biblia. De estos, de los judíos, cómo Dios se creó un pueblo. Comenzó con Abraham, ¿recuerdas? Después su hijo Isaac. Luego Isaac tuvo a Jacob, que es Israel. Cómo Jacob tuvo a José y sus hermanos. Cómo llegaron a Egipto, ¿recuerdas? Cómo los hermanos vendieron a José como esclavo, pero este llegó a ser segundo de Faraón. Y luego en la hambruna, cuando hubo hambruna, todos vinieron ahí a Egipto y él recogió a su familia, la perdonó, y así es como llegó el pueblo a Egipto. Israel, es decir, Jacob y sus hijos, ahí se multiplicaron, ahí nació el pueblo de Dios en Egipto como esclavos, porque después de aquel faraón hubo otro que ahora ya no quería a Israel. Así es que estuvieron siendo esclavos ahí. Dios envió a Moisés, ¿te acuerdas?, para rescatarlos de Egipto, y anduvieron por el desierto. Josué es el que los mete a la tierra prometida. Conquistaron Canaán, se repartieron las tierras a las tribus, y ahí comenzó la debacle, porque Israel comenzó a mezclarse con los otros pueblos, cuando era la principal orden de Dios que no lo hicieran. En Éxodo 34:15 y en muchos pasajes más, esta era la orden de Dios. Cuando entres a aquella tierra, dice, no harás alianza con los moradores de ella, porque fornicarán en pos de sus dioses, ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Por eso no quería que se mezclaran ellos, y para nosotros es igual hoy. Segunda de Corintios 6:14 nos prohíbe unirnos en yugo desigual. Pero Israel no escuchó nada de lo que Dios quiso decirles. No escuchó ni a Dios, no escuchó a los profetas, ¿te acuerdas? Todos los profetas que les mandaron, y a ninguno hicieron caso. ¿Qué pasó después? Dios mismo bajó a la tierra. Dios en persona, Jesucristo, bajó a hablarles otra vez. Dice Romanos 10:21 acerca de Israel: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y cuando llega Jesús, cuando baja a la tierra, cuando vive aquí, cuando muere, cuando es sacrificado, la historia se parte la historia del mundo, de la humanidad, de todo. Israel era el pueblo de Dios, pero dice la Biblia
Dice en Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. ¿Sabes qué pasó? Fueron dejados, fueron desechados por Dios. Se les quitó el reino. Ellos desecharon a Jesús y Jesús los desechó a ellos. Ellos lo desecharon, dice en Mateo 21:42. La piedra que desecharon vino a ser la piedra angular. Desde los tiempos de Jesús. En Mateo 21:43, Él dijo, el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca frutos. Les fue quitado. ¿Ok? De hecho, este pueblo, para acabar pronto, el pueblo judío fue el que mató a Jesús. Los sacerdotes, los fariseos, los seduceos, hoy están fuera del camino. El que lo explica mejor es Romanos 11. Todo Romanos 11 deberías darle una leída. Pero, por ejemplo, mira Romanos 11:11 en adelante. Dice, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, su defección, la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Es decir, pero mira, fueron excluidos. En el 11:17 lo dice más claro, dice, si algunas de las ramas fueron desgajadas, fueron desgajados, ¿te das cuenta? Y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellos. Eso somos tú y yo, el olivo silvestre. ¿Qué pasará con ellos? Mira, antes el 11:21 dice, si Dios no perdonó a las ramas naturales, es decir, los cortó a los judíos, ¿qué pasará con ellos? Claro que hay una promesa en Romanos 11:25 en adelante. No quiero que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes, que ha acontecido a Israel endurecimiento hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. ¿Ok? Pero dice el 11:28, hablando de en la actualidad. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Eso es lo que son hoy. Son enemigos del evangelio, enemigos del cristianismo, enemigos de Dios, enemigos del Dios que creen que adoran. De hecho, así se ve en la Biblia. Después de que pasa todo esto, mira Hechos. Por ejemplo, en el 7:51, los vimos que son los que mataron a Cristo. Y son los que mataron a Esteban. Esteban les dijo en el 7:51, duros de cerviz, incircuncisos de corazón, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo igual que vuestros padres. Y ellos lo apedrearon. Son enemigos. En el 13:46 de Hechos, dice, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, es decir, la desecharon, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Y esos somos nosotros. Gracias a que ellos la desecharon, son enemigos y entramos nosotros, tú y yo. Pero ellos es lo que son hoy. Ve por Hechos, todo Hechos. Dicen Hechos 14:2, los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos. En el 14:5 se lanzaron a apedrearlos. ¿Te das cuenta? Son enemigos. Ahora nosotros los cristianos somos el pueblo de Dios. Y hay muchos que es que son nuestro ejemplo, dicen. Ellos son nuestro ejemplo cuando fueron el pueblo de Dios. ¿Pero en qué sentido? ¿En qué sentido debe ser nuestro ejemplo el pueblo de Israel? No en ser como ellos, sino al contrario, en no hacer lo que ellos hicieron. Eso es el pueblo de Israel para nosotros. En 1 Corintios 10:6, 1 Corintios 10:6 dice, todo lo que sucedió, lo que hicieron ellos es para que no codiciemos como ellos codiciaron, para que no seamos idólatras como ellos eran, para que no forniquemos como ellos lo hicieron, para que no tentemos al Señor como ellos le tentaron. Dice ahí, todo esto aconteció como ejemplo. Y está escrito para amonestarnos a nosotros. No sé si te das cuenta.
te repito, estoy hablando porque existe en una parte de los cristianos cierta admiración por los judíos de hoy. Y es errada. Totalmente, te digo, algunos creen que ellos interpretan mejor la Biblia que un cristiano. ¿Cómo va a ser posible si ellos no tienen el Espíritu Santo? Tan fácil, el mayor ejemplo es, aún hoy siguen esperando al Mesías, después de 2000 años. Dijo Cristo, escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, y se les pasó de largo. ¿Cómo puedes confiar en eso? ¿Te das cuenta? Pero definitivamente son nuestro ejemplo, pero no para admirarlos, sino como dice el Señor, como advertencia para nosotros. Lo importante para nosotros es cómo llegaron a donde están hoy, cómo a ser desechados por Dios, cómo llegaron ahí, cómo llegaron así de lejos de Dios. Por la Escritura. Por alejarse de la Escritura, alejándose de la palabra de Dios, así como le ha pasado a los católicos, así como le pasó a los testigos de Jehová, así como le ha pasado a mucho pueblo que hoy se dice cristiano. ¿Cómo estamos donde estamos? Por la Escritura, por estar lejos de la Escritura. Eso fue lo que el Señor les mandó decir por los profetas siempre. Malaquías 3:7 les dijo: desde el día de vuestros padres se apartaron de mis leyes. En Oseas 4:6 les dijo: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. En Jeremías 6:19, yo traigo mal sobre este pueblo. ¿Por qué? Porque aborrecieron mi ley, mi palabra. Jeremías 2:13, me dejaron a mí, les decía. Pero si te fijas, mira lo parecido que eran a nosotros. No dejaron nunca de ir al templo, no dejaron de presentar sacrificios, no dejaron de diezmar, pero dejaron de Dios. ¿Por qué? Porque se alejaron de su palabra. La instrucción siempre fue estar sobre la palabra de Dios y obedecerla. Obedecerla. Ese fue su error, se alejaron de la palabra de Dios. Iban al templo, pero eran ignorantes en la Escritura. Y se equivocaron en muchas cosas. Pero principalmente en cuanto al Mesías. Hasta hoy prevalece su error. Ellos siguen esperando a un Mesías. ¿Por qué? Mira, ¿sabes por qué? Porque allá en las profecías hay muchas profecías de que iba a venir un Mesías. Vendrá un renuevo de David. Vendrá el Mesías, vendrá el Cristo. Y como dice, vendrá en el futuro, ellos aún lo están esperando. Pero este error es más común de lo que parece. Hoy quería hablar de esto. Ese fue el principal error de los judíos. Bueno, es más bien. Pero el mismo error lo están cometiendo muchos cristianos. Hoy vamos a aprovechar para hablarte de una regla de interpretar. Hay que sumarla por ahí a los que nos escuchan y que ya tienen algunas reglas pasadas. Hay que sumarlas a esas. Una regla para interpretar. Con esta regla resbalaron y siguen resbalando los judíos, y con esta regla están resbalando muchas personas que se dicen cristianas. ¿En qué consiste la regla? No todo lo que la Biblia dice que es futuro lo sigue siendo para nosotros. Ejemplos hay muchos, ¿ok? Por cuestión de tiempo solo veremos algunos, pero esto es algo que tú tienes que tener en mente siempre que estudies, no sé, algún libro profético como Daniel, como Jeremías, como Apocalipsis. Lo primero que tienes que tener en tu mente cuando entras a estudiar ahí o a un estudio de alguien más que te quiere enseñar es: no todo lo que dice futuro sigue siendo futuro para nosotros. Es simple la regla. Ahorita vas a ver lo fácil, lo sencillo que es esta regla y lo increíble que es cómo muchos han resbalado en esto. Principalmente en la escatología es donde se da el mayor número de errores, ¿ok? ¿Qué es la escatología? El estudio de los tiempos finales. ¿Okay? En cuanto a la escatología, hay dos corrientes. La doctrina preterista,
que dice que la mayoría de las señales de la que habla el libro de Apocalipsis y en general la Biblia, cuando habla de los tiempos finales, las señales de la venida de Cristo, esta corriente dice que la mayoría de las señales ya pasaron, ¿ok? Y están esperando el regreso de Cristo. Pero hay otra corriente, tristemente mayoritaria. Yo creo que la has escuchado, tal vez es la que tú crees, es la más popular entre los cristianos y es la doctrina futurista, que dice y enseña que todo está en el futuro. Si uno lee Apocalipsis, la doctrina futurista dice que todo, absolutamente todo, está en el futuro, está pendiente por pasar. No se ha abierto ningún sello, no ha sonado ninguna trompeta, todo está en el futuro. Esta doctrina ha dado a luz bastantes herejías. Las voy a ir nombrando, son herejías, hermano. Con el tiempo las vamos a ir viendo bíblicamente. Pero todo ha llegado por la doctrina futurista. Las herejías son como la de una tribulación de 7 años, no es bíblica. Un rapto en secreto antes de esos 7 años. Ese rapto secreto va acompañado de una media venida del Señor. Es decir, como que viene pero se regresa. Eso enseña la doctrina futurista. Esta doctrina no está esperando a Cristo, porque primero tiene que venir el anticristo, está esperando el chip, está esperando, todo está en el futuro, está esperando la apostasía. Según esta no hay apostasía, está esperando la gran tribulación, está esperando el rapto, está esperando que se va a reconstruir el templo, está esperando que nos pongan el chip. Y de estas cosas son de las que tú ves bien seguido en Facebook, ¿no? Y que la gente se traga tan fácil. Están poniendo el chip y dice que en Estados Unidos, y ya lo empezaron a poner. ¿Dónde viste? En internet. Y la gente se cree internet como si fuera verdad. Así ha dado a luz tantas herejías esta doctrina. Que el anticristo mismo está en el futuro, es decir, hoy. No, hoy el anticristo no está, lo están esperando y va a ser un hombre y va a ser un gobernante y va a haber una sola moneda y va a haber un solo gobierno en todo el mundo, el orden mundial y tantas barrabasadas. ¿Qué dice la Biblia? Por ejemplo, mira, hablando del anticristo, nada más. Anticristo aparece unas 4 veces en la Biblia, todas dichas por Juan, ¿ok? En primera y segunda de Juan, y mayormente es para decirnos que ya está en la tierra, que ya está en la tierra. ¿Cómo podemos estarlos esperando? Es decir, ¿de dónde sacamos eso? ¿Por qué creemos otras cosas? Porque se oyen fantásticas y fabulosas. Eso es lo que dijo Jesús. Habrá un tiempo en que apartarán sus oídos de la verdad para ir tras de fábulas. Fábulas. Al pueblo cristiano le encantan los cuentos. Vendrá y va a haber una sola moneda y después se traicionará y firmará un pacto, pero después lo desfirmará y este es el anticristo y hará que todos lo adoren. Mi hermano, la Biblia es más simple que eso, pero le quita toda la emoción. Por ejemplo, primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y ustedes oyeron que el anticristo viene. Sí lo has escuchado, ¿verdad, hermano? Mira lo que dice Juan. Así ahora han surgido muchos anticristos. No era uno, eran muchos. Y por eso conocemos que es el último tiempo. Ya está. Primera de Juan 4:3. Primera de Juan 4:3. Todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios, es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, ¿verdad? Ya está en el mundo. ¿Qué claridad? ¿Cómo quieres que la Biblia te lo diga? No hay más claridad que eso, mi hermano. ¿Por qué prefieres creer cuentos que no son bíblicos? Hasta películas hay.
Se ven bonitas y un chorro de efectos especiales, pero no son bíblicas. Hay algo que nos va a ayudar bastante. ¿Sabes en qué año se escribieron, por ejemplo, esta de Primera de Juan? Hay entre el año 90 y 95 escribe Juan sus cartas. Sus cartas. En el año 90 y 95, entre el año 90 y 95 después de Cristo. Lo que está diciendo entonces en Primera de Juan es que para esos años, para ese entonces, el anticristo ya está en la tierra. Pero ya no hay más ciego que el que no quiere ver. Hay otra reglita que tienes que aprendértela. Lo claro siempre va por encima de lo oscuro. Porque en esto de la escatología, claro que va a haber muchas cosas misteriosas, difíciles de entender, pero hay cosas demasiado claras. A eso tenemos que aferrarnos, y esto es demasiado claro. ¿Oíste que el anticristo viene? Ya está en el mundo. ¿Qué más claridad quieres que eso? ¿Qué más claridad quieres que eso? Lo claro va por encima del oscuro. Y lo que dice Juan es demasiado claro. Otra cosa que hemos hablado para interpretar la Biblia es la regla del contexto. Pero cuando hablamos de esta regla, ¿te acuerdas? Hablamos del contexto solo en la misma escritura. Es decir, leer versos adelante y versos después. Pero lo del contexto tiene muchas más ramas. Y una parte del contexto es ver en qué tiempo se escribió cada carta, cada libro, a quién se le escribió, el contexto cultural. Hay muchas partes del contexto, ¿verdad? Las fechas son importantes, las fechas en que se escribió cada carta o cada libro. Para empezar, y antes de seguir, tenemos una hojita donde viene aproximadamente el año en que se escribió cada carta y cada libro. Aquel que la desee, igual mándanos un correo, un mensajito, y te la mandamos a un correo electrónico que nos pases, porque es importante. Estábamos hablando ahorita, por ejemplo, Juan escribió entre el año 90 y 95 sus 3 cartas y el Apocalipsis. El Evangelio de Juan lo escribió un poco antes, como entre el 85 y el 90. Cosas como estas nos van a ayudar. Mira cómo nos ayuda saber aproximadamente el tiempo en el que fue escrito. Mira este pasaje, Segunda de Tesalonicenses 2:1. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Dice Pablo: con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, les rogamos que no os dejéis mover de vuestro modo de pensar fácilmente, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mira lo que está diciendo Pablo. Prácticamente está contradiciendo partes de la Escritura, porque Pablo les está diciendo: no se crean de aquel que les dice la venida del Señor está cerca. Oye, suena raro, porque después, por ejemplo, en Apocalipsis, en el 1:3 dice, Jesús dice, el tiempo está cerca. Cuando acaba Apocalipsis, el Señor Jesús dice, yo vengo pronto. En Primera de Pedro 4:7 dice, el fin de todas las cosas se acerca. ¿Te das cuenta? Prácticamente se nos manda, se nos dice, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Pero Pablo dice en Segunda de Tesalonicenses, no le crean al que dice, el Señor está cerca. ¿Por qué? ¿Por qué? Sigue leyendo, Segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie los engañe, porque no vendrá sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Es decir, todavía ni siquiera había apostasía. Parece que está diciendo, no hay apostasía. Es primero la apostasía y el hombre del pecado, es decir, el anticristo. ¿Qué es lo que te va a dar luz? El año. ¿Sabes cuándo se escribió la primera carta a los de Tesalonicenses? Las cartas a Tesalónica, aproximadamente en el año 51. 51. Entonces, si conjugas las fechas, Pablo está diciendo en el año 51 que aún no puede venir Cristo,
porque no ha comenzado la apostasía en el año 51. Ahora yo te pregunto, en el año 2016, ¿ya hay apostasía en el mundo? Sí. Entonces, dijo que vendría la apostasía y el anticristo. ¿Ya hay apostasía? Sí. ¿Y por qué aún estamos esperando al anticristo? ¿Te das cuenta? Basta ver el mundo y las religiones para saber que hay apostasía y que el anticristo es el que hace toda la apostasía. No porque en el libro de Tesalonicenses diga, no vendrá, quiere decir que aún no ha venido. No sé si me estoy dando a entender. Al interpretar cosas futuras, proféticas, lo que hay que ver son las evidencias, las pruebas, a ver si ya sucedieron o no. Pero mira cómo ayudan el año en que está escrita cada carta o cada libro. Antes de seguir te voy a repetir los teléfonos por si quieres llamarnos, y te repito, si te interesa, esta es una hojita simple, una hojita de máquina, donde redactamos aproximadamente en qué fecha, en qué año se escribió cada libro de la Escritura, y en realidad te va a ser de mucha bendición. Los teléfonos en cabina son 8375-5051 y 8375-5055. Y mi número de celular es el 818-252-8607. Mira, siguiendo hablando del año 51 en que se escribió esta carta a Tesalónica, encaja con todo. Cuando dice, no vendrá sin que venga la apostasía, está hablando en el año 51. Y en el año 90, en el año 51 te está diciendo, no ha venido el anticristo, ¿ok? Pero en el año 90 dice Juan que el anticristo ya está en la tierra. ¿Qué pasó? No sabemos exactamente cuándo, pero ¿sabes qué te está diciendo la Biblia? Que entre el año 51 y entre el año 90, el anticristo bajó a la tierra. ¿Te das cuenta cómo sirve esto? Ahora, otra cosa, en este tipo de pasajes, o versículos, algo de lo más importante es ir viendo las señales, ¿ok? No vendrá sin que venga la apostasía. Y ahorita, ¿ya hay apostasía? Sí, pues entonces ya vino el anticristo. En esto de la escatología, lo importante es ir viendo qué ya pasó y qué falta de cumplir, ¿ok? Por ejemplo, hablando de otra cosa, y vamos a tratar de hablar de todas las palabritas, de todas las palabritas de todas las palabritas de la escatología, de la tribulación, del rapto, de todo eso, del chip, del templo. A ver, mire, el teléfono de él es 8182. Por ejemplo, la tribulación, otra vez lo mismo. Los futuristas dicen que es futura, pero hay cosas tan simples. Mira Apocalipsis 1:9. Dice Juan que él es copartícipe. Es decir, copartícipe es que participo contigo en la tribulación. En Apocalipsis 1:9, en el año 90 está escribiéndose Apocalipsis, y él ya es partícipe de la tribulación. ¿Qué quiere decir? Juan está en la tribulación. ¿Qué quiere decir? Que la tribulación está desde los tiempos de Juan. ¿Te das cuenta? Desde los tiempos de Juan. Y los futuristas están esperando que va a venir la tribulación después del rapto, y son 7 años, y no solo son 7 años, sino que la mitad es la tribulación y la otra mitad la gran tribulación. Juan ya estaba en la tribulación. Apocalipsis 1:9, es copartícipe en la tribulación. Cosas tan claras, lo claro por encima del oscuro. Yo no puedo decir que el anticristo está en el futuro cuando Juan, en primera de Juan 2, me dijo que ya está en el mundo. Ese es el problema de la doctrina futurista, y por eso es importante usar las fechas en que se escribieron los libros. Por ejemplo, todo Apocalipsis, los futuristas dicen está en el futuro, ¿ok? Pero mira lo que dice ahí mismo.
Síguele en Apocalipsis 1:19. El Señor le dice a Juan que escriba. Estamos en el año 90. Y le dice en el 1:19, escribe las cosas que has visto. Hasta el año 90. ¿Qué es esto? Pasado. Las que has visto, las pasadas, las que son. ¿Cuáles son las que son? Presente para Juan en el año 90, pasado para nosotros. Y por último, las que han de ser después de estas. Estas sí son futuro, pero para Juan, no para nosotros. Para nosotros ya pueden haber pasado y ya pasaron la mayoría. Futuro para Juan, no para nosotros. ¿Te das cuenta? Por eso es importante ubicar en el año que están sucediendo las cosas, en el año en que se están escribiendo los libros. Apocalipsis 1:19 nos está diciendo nomás así con ese pasaje nada más, que hay cosas pasadas, presentes y futuros, y con eso tienes para decir, no todo está en el futuro. Así de fácil, así de sencillo. No podemos brincar todas estas cosas como hacen los futuristas. Irlas brincando y brincando. Y tristemente es la doctrina que cree la mayor parte del cristianismo. ¿Ok? Bueno, ya quedamos que hay pasado, presente y futuro. ¿Ok? ¿Cómo voy a saber lo que ya ha pasado? Mira, ahorita vamos a ver unos ejemplos de Apocalipsis. ¿Cómo? Con las señales. Con las señales. Ahorita veíamos, no vendrá hasta que venga la apostasía. ¿Ya hay apostasía? Sí, pues ya vino. Mira Apocalipsis 6, cuando se comienzan a abrir los sellos. Dice en el 6:2, abrió un sello, dice, y miré y aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco, le fue dada una corona, salió venciendo y para vencer. Lo analizaremos más adelante. Pero con esto la mayoría concluye, y tienen razón, que es el anticristo. Pero ya lo veíamos ahorita, ¿sí? Ya vino la apostasía, sí, ya vino el anticristo. Este sello ya se abrió, el anticristo ya está. Jesucristo dijo en Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Ya vino el anticristo, apostasía ya hay. ¿Te das cuenta? Pero mira, sigue avanzando. Apocalipsis 6:4. Salió otro caballo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Es decir, va a haber guerras, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Está hablando de guerras, y muchos están esperando, como es futuro, la tercera guerra mundial, y pelearán contra Israel, y te dan hasta cómo va a ser la guerra, y Grecia va a participar y se va a firmar mi hermano, pero ¿por qué interpretarlo en el futuro? Si dice que cuando se abra este sello va a haber guerras, tienes que ir al pasado a ver si ya hubo guerras, y en esas guerras que ya ha habido, ahí se abrió ese sello. ¿Ha habido guerras? Sí, pues ya pasó ese sello. Apocalipsis 6:5. Cuando abrió el tercer sello, miré un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano, oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Está hablando de alimentos caros. Está hablando de carestía y de hambre, de hambruna. Ok. Y luego la gente otra vez va al futuro y, entonces cuando venga el anticristo va a haber hambre. No, ve al pasado. Es más, no vayas al pasado, ve ahorita. Asómate a África. ¿Hay hambre? Sí hay hambre, hay hambruna en la tierra. Entonces ese sello ya se abrió. No sé si te das cuenta. Así es como tienes que entrar a Apocalipsis. Así es como tienes que estudiar Apocalipsis. Así, a cualquier libro profético, como Daniel, como Zacarías, te van a dar señales. Ahorita como veíamos en Tesalonicenses, no vendrá hasta que venga la apostasía. Y la gente se queda, no vendrá, entonces no ha venido. Estamos esperando al anticristo. No dijo, no vendrá hasta que venga la apostasía. Asómate al mundo. ¿Ya hay apostasía? Sí, pues ya vino, mi hermano. Es lo más sencillo que hay.
¿Por qué nos complicamos tanto? Claro que nos complicamos porque hay maestros engañadores enseñando esta. Y hasta su curso hacen para enseñar mentiras. No, en el futuro, todo es en el futuro, en el chip. Y hasta se ponen cristianos y valientes, yo los he escuchado y el chip se lo van a poner. ¿Ok? Y la marca, te van a poner la marca. Que, a ver, y están en el curso todos, ¿no? Y pregunta, ¿quién se va a dejar poner la marca? Nadie, porque somos de Cristo. Mi hermano, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. A ver, la marca, el anticristo ya está. La marca ya está. La marca es espiritual. Y seguramente muchos de los que se dicen cristianos ya la tienen en sus frentes y en su mano. Deme su teléfono, por favor. Pero hablan de, hay otro que interpreta esto tan literal, que cree que los caballos se han de ver. Hay un pastor que no recuerdo de dónde es, de Bolivia creo, que tiene hasta dibujitos ahí en internet y sale la película y te impresionas. Pero él cree que cuando sale un caballo, vamos a ver el caballo, que cuando suena una trompeta vamos a oír la trompeta. Apocalipsis está hablando de lo que sucede en lo espiritual, con los caballos, con las trompetas, y mira bien cómo luego nos dice, oye, ¿y las trompetas las voy a oír? No, pero vas a ver lo que pasa en la tierra. Mira, cuando suena esta trompeta, cae granizo, no vas a oír la trompeta, pero vas a ver el granizo, y el granizo te va a decir que ya sonó la primer trompeta. ¿Te das cuenta? Es lo que está pasando en los sellos. ¿Voy a ver el sello abrirse? No. ¿Voy a ver el jinete que baja? No. Pero vas a ver las guerras. ¿Ya viste guerras? Sí, muchas guerras. Ya se abrió el primer sello, el segundo. ¿Ya viste el hambre en la tierra? Sí, ya se abrió el tercer sello. ¿Te das cuenta? No es tan complicado. Las señales. Mira, el que más confunde, el que más tuercen los futuristas es Daniel 9. El que ha dado lugar a más especulaciones, el que ha dado lugar a tanta herejía es Daniel 9. Daniel 9. Pongámonos en contexto. Lee todo Daniel 9 y mira el contexto. El pueblo está en cautiverio. El pueblo ha sido castigado por Dios. Ha sido destruida la ciudad y el templo. Grábate eso. Daniel está orando y pidiendo perdón. Miren Daniel 9, 2 y 3. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová a Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Es decir, están en esa desolación. Y Daniel vio que iban a durar 70 años. Y dice el 9:3, y volví mi rostro a Dios buscándole en oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Toda esa oración está haciendo Daniel por él y por el pueblo. Y dice en el 9:20, aún estaba orando y confesando mi pecado y el pecado de Israel, derramaba mi ruego delante de Dios por el monte santo. Aún estaba en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende la orden y la visión. Y ahí le da la visión que hoy nos confunde tanto. Dice en el 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, es decir, Israel, los judíos, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. ¿Para que pase qué? Mira lo que dice, para terminar. Pero mira, aquí te está diciendo, se te está yendo hasta el final del 9. Está diciéndote en forma global todo lo que va a pasar. Dice, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia, sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Tú puedes tener dudas de todos los demás, que ahorita lo vamos a ver. Terminar la prevaricación, ¿a qué se refiere? Traer la justicia, ¿a qué se refiere? Pero ungir al santo de los santos, por el amor de Dios. Tú sabes que está hablando de ungir a Jesucristo. Y de eso habla la profecía. Ya con eso. ¿De qué habla la profecía de Daniel? De la de la primer venida de nuestro Señor.
terminan ahí. La profecía va a terminar ungiendo al Santo de los Santos. ¿Te das cuenta? No nos está anunciando. Aún si te ubicas en fechas otra vez, Daniel está escrito más de 530 años antes de Cristo. Entonces, Daniel no está anunciando la segunda venida de Cristo. Daniel está anunciando la primera. ¿Cómo nos va a anunciar la segunda si no ha pasado la primera? Para Daniel. Pero te digo, nosotros, ¿cuál es el error? Que nos traemos Daniel a nuestros tiempos. No, tienes que ubicarlo en ese tiempo, los 530 años antes de Cristo. Y tienes que ubicarte que la ciudad y el templo están destruidos, que Israel está en cautiverio. Eso es lo primero que debes entender. Después, ya con el 9:24 ya nos dijo en forma global de qué le está diciendo el ángel a Daniel. ¿De qué le está hablando? De ungir al Santo de los Santos, de la venida del Santo de los Santos, pero no la segunda vez, sino la primera. Ahora mira, analiza, está hablando de la venida de Cristo, la primera vez. Mira todo lo que dice antes de esto. La prevaricación, dice terminar la prevaricación. ¿A qué se refiere con eso? Prevaricación y significa iniquidad o pecado. Está diciendo que va a en este periodo, en estas 70 semanas, se terminará con el pecado. Alguien dice, oye, pero ya el pecado todavía está. Sí, pero está hablando de la obra de Cristo. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, pero después dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Aparte es lo que dijo Juan 1:29, dice Juan el Bautista, cuando vio a Jesús venir a él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te das cuenta? Este es el que puso fin a la prevaricación. ¿Qué más dijo? Poner fin al pecado. ¿Qué más dijo? Expiar el pecado. Expiar significa cubrir, condonar o perdonar. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor. Miren Hebreos 2:17. Debía ser semejante a sus hermanos para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo. Él es la expiación. Dice en primera de Juan 2:2, Él es la expiación de nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados. Eso es lo que dijo Daniel ahí en el 9:24, expiar la iniquidad. ¿Quién lo hizo? Jesús. Lo mismo que hacíamos ahorita con Apocalipsis 6, ¿sí? Oye, ya hubo guerras, o sea, paloméalo. Ese sello ya se abrió. Oye, ya hubo hambre, ya paloméalo. Ese sello ya se abrió. Aquí en Daniel 9:24 es expiar la iniquidad. Ya pasó, ya lo hizo Jesús. Ya paloméalo. ¿Te das cuenta? Ya paloméalo. Ya. Y dice ahí enseguida, expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. ¿Qué es la justicia? La palabra justicia en el antiguo significa absolver, perdonar. En el griego significa declarar justo o declarar inocente. Y eso es lo que, por el amor de Dios, ¿eso quién lo vino a hacer? Cristo. Perdonar, declarar perdonado. Gracias al sacrificio de Cristo nuestro pecado fue cubierto, fue expiado. Gracias al sacrificio de Cristo puso fin a la prevaricación, a mi pecado. Gracias al sacrificio de Cristo. ¿Te das cuenta? Filipenses 3:9, queremos ser hallados en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, la justicia de la que habla Daniel 9:24, la justicia perdurable. Dice Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Él es nuestra justicia. Él trajo la justicia, la absolución, el perdón, el pago, el poder ser declarados justos.
todo lo que dice Daniel 9:24, ya sucedió. Ya sucedió, lo hizo Cristo. Y lo que dice después, sellar la visión y la profecía, lo hizo Cristo. ¿Sabes cuántas profecías cumplió Jesús en su vida terrenal? Más de 300. Ahí en Él se selló la visión y la profecía. ¿Recuerdas lo que dijo en la cruz? Todo está consumado. Todo. Y termina Daniel 9:24, ungir al Santo de los Santos. Pero mira cómo está escrito además, santo con mayúsculas, de los santos con minúsculas. ¿De quién habla? Así habla de Cristo siempre en la Biblia. Rey con mayúsculas, de reyes con minúsculas. Señor con mayúscula, de señores con minúsculas. Es Cristo, el santo de los santos. Jesús es el ungido. De hecho, Mesías significa ungido. Cristo también significa ungido. ¿De qué habla toda la profecía de Daniel? De la primera venida de Jesús, cuando vino a hacer todo esto, a pagar por nuestro pecado, no de la segunda. Es una herejía tomar Daniel 9 y traerlo hasta nuestros tiempos. Imagínate. Por eso hay gente esperando que el templo ya va a ser reconstruido y ya pusieron la primera piedra y ya contrataron los albañiles y lo sacaron de México porque son los que corrió Trump, entonces van a ir a... Hermano, todo te tragas por el amor de Dios. Israel pecó y fue castigado. Fueron enviados al cautiverio, fue destruida la ciudad y el templo, pero cuando se arrepintieron, como estamos viendo a Daniel con su oración, cuando están llorando por su pecado, el Señor les promete la solución, la salvación, la terminación del pecado. Voy a bajar a cubrirlo, a expiarlo, a perdonarlo. ¿Cómo? Con Cristo. Ahí se cumplió. ¿Te das cuenta? Daniel 9:26, después de las 62 semanas, es decir, después de las 69, mira lo que va a pasar, porque esta es la semana que por lo regular ellos, los futuristas, brincan. Es decir, Daniel, sí, estamos de acuerdo con usted, pastor, hasta las 69 semanas, pero luego está la semana 70, que esa se ha brincado, lleva 2000 años suspendida la semana 70. ¿Cómo saberlo? Otra vez vamos a ver lo que dice que va a pasar en esa semana. Daniel 9:26, después de las 62 semanas. Pero por el amor de Dios, mira lo que dice de inmediato. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Por el amor de Dios. ¿De qué está hablando? De nuestro Mesías, cuando fue crucificado dentro de la semana 70, y dice, mas no por sí, es decir, no por su culpa, no por su pecado, sino por el de nosotros. ¿Te das cuenta? Y luego dice, y el pueblo de un príncipe. ¿El cuál príncipe? El que dijo Jesús en Juan. ¿Te das cuenta? El que salió con el primer sello. El pueblo de un príncipe, el pueblo del anticristo, que ha de venir, pero como dice que ha de venir, entonces es futuro, pero ha de venir para Daniel, futuro para Daniel. Esto está escrito, otra vez te repito, 530 años antes de Cristo. Que ha de venir, dijo, pero ya vino. Y todavía hay quien lo sigue esperando. Por eso la prédica de hoy es, mira cómo el error de los judíos lo estamos cometiendo los cristianos. Los judíos, como decía, de Cristo ha de venir un Mesías, y aún lo siguen esperando. Y nosotros aquí dice, el príncipe que ha de venir, o sea, el anticristo, pero como dice ha de venir, aún lo seguimos esperando. Pero mira lo que va a hacer. Dice ahí que ha de venir, luego dice, destruirá la ciudad y el santuario. En realidad, hermano, Radio Esperanza. La gente cree, por eso cree que el templo va a ser reconstruido. ¿Por qué? Porque como el que ha de venir va a destruir la ciudad y el santuario, entonces la lógica, imagínate la superinteligencia de ellos, su lógica es, como hoy no hay templo ni no está el santuario, pues tienen que construirlo para que luego lo pueda tirar este tipo, el anticristo.
Pues claro, mi hermano, otra vez, ubícate. 530 años de Cristo, y en algo tienes razón, no hay templo, ¿sí? Se va a reconstruir, pero se reconstruyó ya. Es lo que narra en la Biblia Esdras y Nehemías, se reconstruyó. Y luego dice, destruirá la ciudad y el santuario. Ya lo destruyeron. ¿Sabes cuándo pasó? El año 70. Por los romanos, por Tito. Él cumplió esto. En el año 70. Hay un libro, el libro de Josefo, narra de hecho en su libro cómo quedó Jerusalén cuando fue destruido el templo, inundada de sangre, hasta las rodillas. Aquí como dice, su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Te das cuenta? Vamos a hablar de muchas más cosas de estas, de escatología. Pero la pregunta, yo cuando alguien dice, pero es que falta el chip, falta el templo y falta el anticristo, la pregunta, yo les digo, es que no estás pensando las cosas. Yo te pregunto a ti si crees la doctrina futurista. ¿Cristo puede venir mañana? La mayoría que cree esto dice sí, pero pues tú me estás diciendo que no. Porque falta el templo, porque falta el chip, porque falta el anticristo, porque falta el rapto. No, mi hermano, no falta nada. Ve y ubica las señales. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Vamos a hablar de escatología. Pero Cristo puede venir mañana y te va a agarrar esperando el chip. ¿Y qué le vas a decir? ¿Para qué bajas si todavía ni estaba el templo? Dios te bendiga, nos escuchamos la próxima semana si Dios quiere.